Hola, ¿qué tal, pequeños Dashers? El día de hoy les vengo a compartir cómo es que yo edito mis videos. Bueno, estoy grabando esto por segunda vez porque esta parte del video, la introducción, la borré por accidente. En esta parte básicamente les expliqué sobre cómo hago este tipo de letras y cómo hago los textos en general. Lo único que tendría que explicar aquí con el texto sería lo siguiente. Que aquí en esta parte donde le acabo de picar en las dos A's, puedes escoger el tipo de letra y ponerle demás efectos. También algo que debo de decirles es que yo estoy usando KineMaster Diamond, que es una versión que es una modificación, un mod que te da acceso a todas las herramientas que tiene KineMaster o KineMaster de paga. Lo pueden encontrar en YouTube muy fácilmente, solo escriben en el buscador KineMaster Diamond y ya así van a encontrar esta versión y lo van a descargar sin problemas. Y ya, aclarando este punto, ojalá disfruten el resto del video. Adiós. También olvidé decirles que en este video nada más les voy a enseñar lo básico que yo hago en la edición. No vayan a esperar a que les muestre cómo hago los videos en sí. No les voy a mostrar completamente mi estilo de edición, pero sí les voy a dar unas herramientas básicas, unos pasos básicos para que puedan editar sus videitos. Muy bien, chicos, mi proceso de edición se divide en varias secciones, en varios pasos a seguir. Bueno, en realidad son 4 y se los voy a decir. Primero, hacer los cortes correspondientes. Segundo, hacer los efectos. Tercero, poner la música. Y cuarto, verificar que todo haya salido bien. ¿Y por qué hago los efectos antes de la música? Porque básicamente con los efectos que le ponga sería terminar el video sin tener la música. Y ya, dependiendo de cómo haya quedado el video, le pongo la música apropiada. Y sobre poner un sticker, pues digamos que queremos poner el del saludo. Hola, ¿qué tal, pequeños Dashers? Aquí les voy a enseñar los diferentes efectos que se puede hacer con una capa. Así que, a ver, vamos a ver. Aquí están mis stickers, los tengo en una carpetita. Y este es el que siempre uso para saludar. Qué bonito es. Le podemos poner un efecto. Esta llavecita nos permitirá ponerle efectos en donde nosotros decidamos. Lo hacemos más grande. Por ejemplo aquí. Y por ejemplo ya así lo podemos mover. Y también para darle vueltas. Esto también funciona con capa de video, por si se lo preguntan. Es decir, yo pongo una capa de video que sea mi cámara. Y esto también va a funcionar con ello. Así que, por ejemplo, para hacer rotar una de estas, básicamente necesitas girarlo hacia una específica dirección y así te va a poner a girar. Ya ven, tienen que usar el truquito de la llave e inclinar la imagen o el video hacia un punto específico para que dé vueltas. Esto no tengo idea, no tengo mucha claridad de cómo funciona, pero es así. Así que prosigamos. De hecho esto quedó bien. Voy a dividir esto y me gustó. Nada más vamos a mover este batillo aquí para que tenga un poco más de efecto. Niños Dashers. Y ya aquí no necesitamos el sticker. Por ejemplo. Algo que pueden hacer es agregar pantalla verde. Les voy a enseñar un poquito por encima. Que también lo tengo guardado en una carpeta. Y miren, se llama pantalla verde. Qué original soy. Por ejemplo, vamos a poner Snoop Dogg a la verga. Smoke weed every day. Pero ¿cómo hacer una pantalla verde? Nada más se van aquí a donde dice Chroma Key y lo activan. Claro, puede que no quede perfecto. Generalmente no queda perfecto. Pero ahorita ha funcionado. Y ya si no les convence pueden jugar con estas cosas. Así para hacerlo más preciso, como ustedes deseen. Debo de avisarles que KineMaster, aparte de que se me buguea cuando uso pantalla verde, no sé por qué, pero al final se quedan guardados los cambios, así que no hay problema. Debo decirles que KineMaster solo admite 2 capas de video. Por ejemplo, aquí ya tenemos una, que es Snoop Dogg. Vamos a poner otra que es básicamente el video encima del video. Oh, por Dios. Y si tratamos de poner un tercer video, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a ver. Vamos a poner. Las mentiras hacen llorar al niño Dios.
¿Qué pasa? Que van a aparecer estas líneas y te va a aparecer este mensaje que te va a decir que, oye, no puedes poner esto pues porque no somos tan poderosos. No somos Sony Vegas, no te mames, casi casi. En cuanto a lo básico que yo hago, pues sería todo. También por lo general, por lo baja que suele ser mi voz, en esta herramienta le subo el volumen. Y también a veces suelo grabar una que otra cosita en medio de los videos que se me vaya ocurriendo. También hay un apartado de efectos que te pueden servir. Por ejemplo, el que más uso es el Gaussian Blur. Y el mosaico lo debería de usar para una que otra broma, pero no lo uso. Generalmente es el blur, así para expresar un punto y dejar la pantalla así toda borrosa, así para atraer más la atención sobre cierta imagen que quiera pegar encima del proyecto. Y sobre los básicos de edición que yo tengo, esto sería básicamente todo. Es decir, mi edición no es nada del otro mundo. Yo les recomiendo más editar en computadora, pero si no pueden, pues les recomiendo que tengan un telefonito Android de alta gama de preferencia para que puedan hacer esta clase de cosas con un simple celular. Así que yo no tengo nada más que decir. Yo he sido Icy Mike y si te ha gustado el video dale like, suscríbete y activa la campanita. Síganme en mis redes sociales, habrán links en la descripción. Bien, y debo de aclarar, esto no ha sido una promoción paga, nadie me ha pagado nada. Ok, adiós.